Pero ahí estaba, el pueblo había logrado una gran victoria, los muros habían caído, habían entrado, habían conquistado esa ciudad inexpugnable, y el capítulo 6 termina con cantos de victoria. El pueblo está alegre, hay victoria, los muros cayeron, Dios está con nosotros, hay alegría, el pueblo está gozoso, y el capítulo 6 termina con esta palabra: estaba pues Jehová con Josué y su nombre se divulgó por toda la tierra. De nuevo, y estaba pues Jehová con Josué y su nombre se divulgó por toda la tierra. Hay un secreto de interpretación o una cuestión de interpretación ahí, que cuando habla de que su nombre fue conocido o se divulgó por toda la tierra, algunos dicen que se refieren al nombre de Josué, otros dicen que se refiere al nombre de Dios. No se sabe bien a quién de los dos se refería, pero lo cierto es que el pueblo de Israel, el nombre de Josué y el nombre de Jehová estaba siendo conocido en toda la tierra. Recordemos que la Biblia no fue escrita originalmente en capítulos. Los capítulos fueron agregados posteriormente para que pudiéramos encontrar pasajes de las Escrituras con mucha más facilidad. Los libros eran rollos que se escribían de corrido, por lo tanto el final del capítulo 6 lo podemos conectar con el principio del capítulo 7 fácilmente porque hay una continuidad. Y el capítulo 7 comienza con una palabra. Y la palabra con la que empieza el capítulo 7 es la palabra pero. Y cuando hay un pero, porque termina el capítulo 6 diciendo: estaba pues Jehová con Josué y su nombre se divulgó por toda la tierra, pero los hijos de Israel cometieron una grave falta, como dice la versión que yo leo, o cometieron pecado o prevaricación, como dice en las versiones que usted tiene en sus manos. El capítulo 7 es una historia completa que nos va a contar algo que ocurrió en oculto dentro del pueblo de Israel, pero que el Señor hizo que saliera a la luz, porque esto era un pecado muy grave con el cual el pueblo de Israel no podía seguir adelante. Por eso comienza diciendo: aunque la batalla del capítulo 6 fue maravillosa, aunque Dios manifestó su gracia, aunque Dios manifestó su poder, pero el pueblo de Israel cometió pecado, cometió una grave falta, y por esa razón hubo que poner una pausa a toda la conquista y a todo lo que venía por delante. Ese pero es un entre paréntesis en la historia. El capítulo 7, de hecho, lo podríamos poner entre paréntesis. El capítulo 7 podríamos ponerlo entre paréntesis porque es como un apéndice que aparece en la historia. La historia, después de haber cruzado el Jordán, después de haber conquistado Jericó, debería haber sido una historia continua de conquista. Pero hay una historia ahí en el medio que oscurece o que trae una sombra sobre ese propósito que Dios tenía con su pueblo. Dice el texto que cometieron una falta grave y el Señor tuvo que intervenir. El capítulo 7, en el versículo 2, nos habla y nos desarrolla cómo fue, o nos cuenta cómo se desarrolló otra historia. No voy a hablar mucho, no voy a leer muchos textos bíblicos, solamente aquellos que me resulten más importantes, pero del versículo 2 al versículo 5 nos va a contar lo que ocurrió. El pueblo de Israel tenía que seguir conquistando, había una nación que conquistar, una pequeña tribu llamada Jai, envía espías, Josué, para que fueran y vieran a ver esta tribu cómo era. Vuelven con un reporte favorable, dice: son poquitos, son débiles, no enviemos mucha gente, 2.000, 3.000 hombres es suficiente para derrotar a esta pequeña tribu, así que 2.000, 3.000 soldados son enviados. En realidad son enviados 3.000 soldados porque estaban seguros de que los iban a conquistar, pero resulta que cuando van a conquistar esta tribu, les pegan una gran paliza, y no solamente que les pegan una gran paliza, sino que dice el texto bíblico que 36 de estos soldados fueron asesinados.
Parece como que, ¿cómo fue esto, Señor? Los muros de Jericó, los inexpugnables muros de Jericó, aquellos que nadie podía irrumpir, aquellos que nadie podía tirar, solamente por ser obedientes y girar alrededor de ellos y gritar con fuerza, cayeron como si fueran de papel y de repente una pequeña tribu nos vence, un pequeño problema nos derrota. ¿Qué fue lo que pasó en el medio, Señor? ¿Qué fue lo que pasó en el medio, Señor? Y ahí en ese momento es cuando Josué se quiebra, capítulo 7, versículo 6, y clama al Señor. Dice el capítulo 7, en el versículo 5, en el final, dice que, vamos a leer todo el versículo 5, los habitantes de Jai mataron a 36 hombres, a los demás los persiguieron hasta las canteras y los derrotaron en la bajada. Y cuando el pueblo supo esto, su ánimo desfalleció y se escurrió como agua. El desánimo llegó al pueblo. ¿Cómo puede ser posible que nos esté pasando esto? Dice en la Nueva Traducción Viviente, los israelitas quedaron paralizados de miedo ante esto y su valentía se desvaneció. Y vamos a entrar de a poquito al núcleo de esta historia, que es donde quiero centrarme en esta mañana. Josué inmediatamente, versículo 6 al versículo 9, se humilla con los ancianos delante del Señor y le pregunta al Señor por qué está ocurriendo esto. Lo primero que hace Josué es algo que naturalmente los seres humanos hacemos, y es echarle la culpa a otros. En este caso, Josué, bastante atrevido, le echa la culpa a Dios. Y le dice, Señor, ¿por qué estás permitiendo esto? ¿Por qué estás permitiendo que esto ocurra? ¿Por qué permitiste que pusieran sus manos sobre tu pueblo? Hay personas que son expertas en culpar a otros cuando están en alguna crisis. Que mis padres, que mi esposo, que mi esposa, que mis hijos, que la iglesia, que mi jefe, que el inquilino, que mis amigos, que los hermanos, que el pastor, que los líderes. Nunca dicen, Señor, ¿habrá algo en mí que esté mal? Josué lo primero que debería haber hecho, conociendo a Dios y conociendo al pueblo, es haberle dicho al Señor, Señor, ¿qué hicimos de mal para que esto ocurra? Pero no, la reacción de Josué es una reacción humana y natural. Señor, ¿por qué lo permitiste? Y no solamente que hay una respuesta de Josué, una reacción de Josué natural, sino que inclusive el pesimismo o la oscuridad o las sombras vienen sobre su vida. Él comienza a ver un futuro sombrío, oscuro, de derrota. Dice, el mal y la destrucción se avecinan sobre nosotros. Seremos borrados de la faz de la tierra y tu nombre, Señor, será borrado para siempre. Capítulo 7, versículo 10, y ahí vamos al núcleo de la historia. Capítulo 10, el Señor interviene y le habla a Josué y le dice, deja de llorar, deja de hacerte la víctima, ponete de pie y yo te voy a contar lo que está ocurriendo. Ponete de pie y yo te voy a decir lo que está ocurriendo y te voy a decir lo que tenés que hacer. Capítulo 7, versículo 10, eso sí vamos a leerlo hasta el versículo 15. El Señor le respondió a Josué, ¿por qué estás con el rostro en el suelo? Levántate. Bueno, acá dice levántate, pero en argentino es levántate. Israel ha pecado, ha quebrado el pacto que yo le ordené y además ha tomado lo que le prohibí tomar. Han robado, han mentido y han guardado entre sus pertenencias lo robado. Quiero que mire de nuevo el versículo 11, las primeras palabras. Israel ha pecado. No dice una sola persona, no dice un individuo, después va a hablar acerca de él, pero atribuye la responsabilidad del pecado a todo Israel. Versículo 12. Por eso los hijos de Israel no podrán vencer a sus enemigos. Es más, cuando se enfrenten a ellos, huirán. Y es que han quedado bajo maldición por causa de la desobediencia. Si no destruyen la maldición que está entre ustedes, no volverán a saber de mí. Así que levántate, consagra al pueblo y dile, purifíquense para mañana, porque el Señor y Dios de Israel dice, hay maldición entre ustedes y no podrán vencer a sus enemigos hasta que esa maldición sea destruida. Para mañana, todos deben presentarse por tribus, y la tribu que el Señor elija se acercará y presentará a sus familias. Entonces la familia que el Señor elija se acercará y presentará sus casas.
Y la casa que el Señor elija se acercará y presentará a los varones. Y el que tenga en su poder lo que estaba bajo maldición deberá ser quemado con todas sus posesiones, pues ha quebrantado el pacto del Señor y ha cometido un gran pecado en Israel. Si recordamos el primer mensaje que compartimos sobre la serie de Josué, Josué capítulo 1, vimos que ese texto tan conocido, versículos 7, 8 y 9, donde habla acerca de esforzarse, esfuérzate y sé valiente, yo estaré contigo donde quiera que tú vayas. Ese texto habla acerca del esfuerzo y la obediencia que debía de tener, no solamente Josué, sino todo el pueblo en obedecer al Señor. Todo el esfuerzo que debía hacer el pueblo en obedecer al Señor, en obedecer su palabra. Versículo 8, por ejemplo, dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas todo lo que está escrito en él. Entonces harás prosperar tu camino y todo te irá bien. Había un pacto de obediencia. Ustedes obedecen, yo los bendigo. Ustedes obedecen, yo los bendigo. Había en el capítulo 6 claras instrucciones de parte de Dios acerca de lo que tenían que hacer en Jericó. Pero alguien, un pícaro, alguien que se creyó más vivo que el resto, dijo: yo voy a hacer mi propia ley. Yo voy a hacer mi propia Biblia. Yo voy a hacer mis propios parámetros. Y hizo lo que quiso. Porque dice que el Señor descubre el pecado y dice que tomó del anatema, es decir, de aquello que estaba consagrado para Dios o aquello que estaba consagrado para destrucción. Robaron, mintieron y lo escondieron entre sus cosas. Y les da una sentencia, le dice: ustedes están bajo maldición por causa de este pecado, y hasta que no lo quiten, no podrán lograr vencer a sus enemigos. Cuando uno mira lo que ocurre en esta historia, uno ve la conducta de una persona o de una familia, en realidad, que es una conducta incomprensible. Es una conducta que no se alcanza a comprender. Alguien del pueblo sabía lo que tenía que hacer e hizo lo que se le antojó, pensando que podía salir airoso y que podía evitar ser descubierto por Dios. Podía evitar ser descubierto por las personas, por Josué, por los líderes, por los ancianos, por el resto del pueblo, pero jamás hubiera sido o hubiera podido pasar ante los ojos del Señor de forma airosa. Del versículo 16 al 19 se va a relatar cómo fue descubierto este hombre. Dice el versículo 16: Josué se levantó muy de mañana y ordenó que se acercara a Israel por tribus, y fue elegida la tribu de Judá. Cuando se acercó esa tribu, Josué eligió a la familia de los Seraj. Y entonces hizo que se acercaran los varones y eligió a Zabdi. Luego mandó a todos los varones de su casa se acercaran, y de la tribu de Judá tomó a Acán, que era de la tribu de Carmi, nieto de Zabdi y bisnieto de Seraj. Entonces Josué le dijo a Acán: hijo mío, da gloria al Señor, el Dios de Israel, y alábalo, y dime, ¿qué has hecho? Y no trates de encubrirlo. Y Acán respondió a Josué: reconozco que he pecado contra el Señor, el Dios de Israel. Voy a decirte lo que hice. Entre los despojos vi un manto babilónico muy hermoso, y también 200 monedas de plata y un lingote de oro que pesaba más de medio kilo. Me ganó la codicia y lo tomé, pero lo tengo escondido bajo tierra en medio de mi tienda. Debajo de todo está el dinero. Versículo 22. Josué ordenó que algunos hombres fueran corriendo a la tienda, y cuando estos llegaron vieron que todo estaba escondido allí y que el dinero estaba debajo. Entonces tomaron lo que estaba en la tienda y lo llevaron a Josué y a los hijos de Israel, y todo lo pusieron delante del Señor. Josué y todo Israel mandaron a aprender a Acán, hijo de Serag, y tomaron el dinero, el manto, el lingote de oro, y a sus hijos e hijas, junto con sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo lo que tenía, y lo llevaron al valle de Acor. Allí Josué le dijo a Acán: ¿por qué nos has traído confusión? Que el Señor te confunda en este día. Al otro día, solo al otro día, tal como el Señor había dicho, el infractor es descubierto. No voy a hablar acerca mucho del mecanismo del pecado, porque lo voy a tratar un poquito más adelante, pero él dice que vio algo, le gustó, lo codició, lo tomó y lo escondió.
Es el mismo pecado o el mismo mecanismo del pecado de Eva en el huerto del Edén o de David en el palacio. ¿Vieron? Les pareció hermoso, dijeron qué lindo sería tenerlo, lo codiciaron, se atrevieron a dar un salto y lo tomaron, y después de haberlo tomado lo escondieron tratando de ocultarse frente a los ojos del Señor, y sin embargo, frente a Dios no hay manera de que podamos nosotros esconder nuestro pecado. El día jueves tuvimos la reunión en Cruz de Caña, la reunión que tenemos todos los jueves, y hablamos un poquito acerca de las tentaciones, así que este pequeño punto que voy a desarrollar del mensaje es un poquito el resultado de la charla que tuvimos el día jueves en el grupo pequeño. El jueves la charla se desvió hacia el tema de las tentaciones y llegamos a la conclusión de que todos somos tentados de distintas maneras, ¿sí o no? Todos somos tentados, todos frente a nuestra vida pasan distintos tipos de tentaciones. Tentaciones más fuertes, tentaciones más débiles, tentaciones más importantes, tentaciones menos importantes. Pero todos pasamos por tentaciones. Pero llegamos a la conclusión que nosotros lo que tenemos que hacer frente a la tentación, al sentido de tentación, lo primero que tenemos que hacer es escapar de la tentación como una reacción inmediata, como una reacción refleja, ni darnos un ratito de tiempo para pensarlo. No podemos comenzar a hacernos preguntas, ¿estará bien? ¿Estará mal? Si sabemos que está mal, si sabemos que no corresponde, no debemos de comenzar a argumentar en nuestra mente para justificar aquello que sabemos que está mal. Ejemplos clásicos. Si encontramos un celular, ¿qué deberíamos hacer? Deberíamos de devolverlo, no apagarlo y quitarle el chip. Porque creo que tu santidad y mi santidad vale más que un celular, ¿sí o no? Sí, deberíamos agarrar y agarrar el teléfono si se puede abrir, ¿no? Señora, acá tiene el teléfono de su hijo. O esperar a que llamen, tenerlo prendido y cargado para esperar que llamen y devolver ese celular. Pero hay gente que dice, no, pero me lo encontré, es mío. Lo que hay en la Argentina es de los argentinos. Y bendición del cielo, mira, mi celular estaba re cachuzo y encontré un iPhone. Y comenzamos a argumentar en nuestra mente razones por las cuales yo tengo derecho a quedarme con eso que no me corresponde. Lo mismo ocurriría con cualquier otra cosa. Si encuentro una billetera con dinero y con su documento, tengo que devolver la billetera, los documentos y ¿qué más? Y el dinero. No es que le voy a cobrar peaje. Y devuelvo la billetera, los documentos y el dinero me lo quedo yo. No, mi hermano. Si vemos y codiciamos, es natural. Ahí está la tentación. Verlo y decir, uy, qué lindo sería quedármelo para mí. Nunca tuve un iPhone. Qué lindo sería tener uno. Eso es, verlo y codiciarlo. Pero hasta ahí no más. No es mío, lo tengo que devolver, no me corresponde. O cualquier otro pecado, si vemos que alguien está chusmeando y está criticando, yo no me tengo que meter en la conversación, porque el chismerío que cómo endulza nuestros oídos, ¿no? Cómo gusta, ¿no? Y ahí me meto. No, debo inmediatamente apartarme, porque el enemigo es experto en hacernos creer que no pasa nada, en hacernos creer que lo merecemos, en hacernos creer que no tiene nada de malo, en hacernos creer que no va a pasar nada si lo hacemos, que no hay consecuencias, que nadie se va a enterar. Eso es lo que le pasó a este hombre llamado Acán. Él dijo, ¿quién se va a enterar? Con todo el dinero que hay en esta ciudad, con todo lo que hemos quemado, con todo lo que hemos hecho, ¿quién se va a dar cuenta de un manto babilónico, de unos pocos lingotes de plata y un lingote de oro? ¿Quién se va a dar cuenta? ¿Qué tiene de malo un poquito? ¿Qué tiene de malo un poquito de esto? ¿Qué tiene de malo un poquito? Es solo un poquito, es solo una foto, es solo una vez. Es solo un poquito en la noche nada más, pero después, un poquito nada más. Fue poquito a la luz de las riquezas de Jericó, lo que se quedó este hombre fue un poquito. Pero ese poquito fue suficiente para poner su vida, su familia y todo el pueblo bajo la maldición del Señor. Conociendo un poquito la conducta humana, yo creo que Acán se mareó un poco por el poder y por la gracia de Dios. Él había visto lo que Dios había hecho días anteriores y creo que se mareó. Y habrá pensado,
Si Dios está con nosotros, si Dios nos ama, si Dios es nuestro Dios, si Dios es nuestro Padre, si Dios es nuestro Señor, podemos hacer lo que querramos con nuestras vidas. Error, Acán, error. No podés hacer lo que quieras con tu vida porque tu relación con el Dios Todopoderoso está sustentada en la obediencia. La obediencia es el camino de la relación y de la comunión con Dios. Fíjense que el Señor describe el pecado de Acán y dice, fue desobediente, fue codicioso, fue avaro. Ahora, cuando miramos el capítulo 6, yo quiero que vaya conmigo, por favor, al capítulo 6. Deme un segundo. En el capítulo 6, el Señor había sido claro en cuanto a lo que debían hacer el pueblo con todo aquello que había en la ciudad. Mire lo que dice versículo 17. Y será destruido en honor al Señor con todo lo que hay en ella, es decir, la ciudad de Jericó. Solamente quedará con vida Rahab la ramera y los que estén en su casa, porque ella escondió a los hombres que enviamos a reconocer su lugar. Y ustedes tengan cuidado de no caer bajo maldición o bajo condenación. No toquen ni tomen nada de lo que está bajo maldición para que el campamento de Israel no sea destruido y perturbado. Pero, versículo 19, todo lo que sea de plata y oro y los utensilios de bronce y de hierro se consagrarán al Señor y entrarán en su tesoro. Versículo 24. Luego prendieron fuego a la ciudad con todo lo que en ella había, solamente pusieron la plata, el oro y los utensilios de bronce y de hierro en el tesoro de la casa del Señor. Interesante que cuando el Señor hace una descripción de lo anatema, lo divide en dos grupos, y de hecho la palabra anatema significa estas dos cosas, o bien consagrado para Dios, o bien consagrado para destrucción porque está bajo maldición. Las cosas que habían en Jericó tenían estos dos conceptos, eran anatema, todo. Una de las partes era para Dios y la otra parte era para destrucción. Ellos no podían tocar nada, o era para Dios o era para destrucción, no era para ningún beneficio personal. Pero Acán decidió por pensamiento propio, hay tanto oro, hay tanta plata, hay tantas cosas, ¿qué puede tener de malo que yo me quede tan solo con un poquito de tantas cosas? Una de las cosas que me llama la atención del capítulo 6 y que en eso quisiera hacer un pequeño énfasis en esta mañana, es que claramente hay cosas que le pertenecen al Señor y que no son nuestras. ¿Usted sabía eso? Hay cosas en nuestra vida que le pertenecen al Señor y que no son nuestras y que no tenemos ningún derecho a tomarla para nuestro beneficio o para hacer con ella lo que nosotros querramos. Hay cosas que son de Dios porque Dios así lo ha establecido. Por ejemplo, mi vida. No puedo hacer con mi vida lo que quiero. Mi vida le pertenece al Señor y es el Señor el que determina lo que hacer con mi vida, mi tiempo, mis dones y talento, mi familia, mi futuro, mi confianza. El día domingo. ¿Usted sabe que el día domingo es el día del Señor? ¿Sí? Es el día del Señor, el día domingo. Qué lindo cuando nos vamos después de acá y vamos al arroyo, vamos a la pileta, vamos a lo que fuera. Pero el domingo no es el día para hacer las compras en el Top El domingo es el día del Señor, es el día que el Señor nos permite llegar a su casa para que todos juntos, a partir de las 10 de la mañana, usted tiene que decir, amén. A partir de las 10 de la mañana nos juntamos el pueblo de Dios a alabar el nombre del Señor, a escuchar su palabra y a ser edificados. El domingo es el día del Señor. No me pertenece a mí, no es el día para mi familia, el día para... No, es el día del Señor. El Señor nos regala el resto del día para que podamos disfrutarlo en familia, pero el domingo a la mañana es el día donde voy a la casa del Señor. Pero en este contexto también hay cosas materiales que nosotros tenemos que le pertenecen al Señor. Dice el versículo 17 al 19 que el oro, la plata, las cosas de hierro, las cosas preciosas eran del Señor. Hay cosas que le pertenecen al Señor. Pasa por nuestras manos dinero todo el tiempo. Bueno, no tan seguido como quisiéramos, pero pasa dinero por nuestras manos. Hay una parte que le pertenece al Señor y no es nuestra.
Así lo establece su palabra. No podemos hacer lo que querramos con lo que pasa en nuestras manos, porque hay una parte que le pertenece al Señor. Pregunta, ¿acaso Dios necesitaba el oro y la plata en el pasado? ¿La necesitaba? No, porque Él es el dueño del oro y de la plata. ¿Acaso Dios necesita hoy nuestro dinero? Ok, claro que no. Pero Dios prueba nuestros corazones y deja en evidencia en dónde está nuestra confianza y quién ocupa el primer lugar en nuestras vidas por medio de aquello que nos pide. Porque aquí queda en evidencia, Acán le pidió no toques nada de lo que no sea tuyo porque es para mí. Y Acán fue ganado por la codicia, fue ganado por la avaricia. De hecho, él lo describe tan bien. Él dice, no pude resistir la tentación. Él dice, me ganó la codicia, dice en el versículo 21 en la Reina Valera contemporánea. Me ganó la codicia y lo tomé. Versículos 20 y 21 que ya hemos leído. Josué tiene un aparente arrepentimiento, pero ciertamente un arrepentimiento tardío. Acán reconoce que ha pecado contra Dios, no esconde ninguno de los pecados cometidos, se hace cargo, no le echa la culpa a nadie, no pone excusas. Pero es tarde, Acán, es tarde. Hay un juicio inevitable por causa de tu conducta, versículo 25 y 26, y con esto terminamos el capítulo y hago las aplicaciones. Allí Josué le dijo a Acán, ¿por qué nos has traído confusión? Que el Señor te confunda en este día. Y enseguida todos los israelitas los apedrearon y luego los quemaron. Después de eso levantaron sobre ellos un gran montón de piedras, el cual permanece hasta el día de hoy. Entonces el enojo del Señor se calmó. Por eso hasta este día aquel lugar se llama el Valle de Acor. Acán, por tener un poquito más, por quedarse con un poquito más, por quedarse con lo de Dios, terminó perdiéndolo todo. Por un poco más, porque evidentemente por lo que vemos en el pasaje bíblico, Acán era un tipo que tenía de todo, tenía ovejas, tenía bueyes, tenía asnos, tenía de todo, pero la avaricia lo ganó, no necesitaba, tenía suficiente. Pero para el avaro nunca es suficiente, siempre un poquito más, un poquito más, un poquito más. Y por tener un poquito más incorrectamente, por tener un poquito más de forma inmoral o de forma rebelde al Señor, terminó perdiéndolo todo. Y no solo eso, sino que el texto dice que en su pecado Acán arrastró a toda su familia. Las consecuencias del pecado de Acán cayeron sobre toda su casa. Es muy probable, por el relato del texto, que toda la familia sabía lo que Acán había hecho. Estaba en la tienda, no se podía ocultar, no tenían tiendas de 5 habitaciones, era una tienda. Así que seguramente todos vieron lo que su papá hizo, pero nadie habló, todos quedaron en silencio. Esto no solamente habla del responsable del hecho, sino también de la gravedad que tienen los encubridores o los cómplices, aquellos que sabiendo el pecado de otros, en vez de ayudarlos a salir, los encubren y los apañan. Hay responsabilidad compartida entre Acán y su familia, porque sabiendo el pecado de su padre, no lo dicen. Es como el que conoce el pecado de un amigo y dice, amigo, yo te hago la segunda. La segunda, los dos se van a ir al... No, es que los amigos no, los amigos se ayudan, los amigos se alientan, los amigos se corrigen, los amigos se animan, los amigos se ayudan para salir del pecado, no se cubren en el pecado. Claramente el que vive en el pecado es responsable de lo que hace y está cavando su propia fosa, pero la vida de aquellos que fueron cómplices del pecado de otros, aquellos que los encubrieron, que miraron para otro lado, que alentaron inclusive el pecado de otros, los que supieron y no hablaron, son igualmente responsables que el que cometió el hecho, y el texto lo confirma. El texto nos dice que el pueblo ejecutó el juicio que Dios había establecido. No fue justicia propia o justicia del pueblo, sino que fue ejecutar la justicia de Dios. Ahora, qué fácil sería terminar el mensaje aquí, decir, apártense del pecado porque el juicio de Dios va a caer sobre sus vidas.
Sería demasiado fácil decir, los desobedientes serán condenados, para ellos no hay esperanza, solo el juicio y la condenación eterna. Pero la palabra de Dios nos habla de la gracia. Nos habla de ese regalo no merecido que surge del corazón de un Dios que nos ama y nos amará siempre. De un Dios que no quiere la muerte del pecador, sino que Él desea la salvación del pecador. Mirá lo que dice Ezequiel capítulo 33, versículo 11. Diles, tan cierto como que yo vivo, afirma el Señor y Dios, no me alegro con la muerte del malvado, sino con que se convierta de su mala conducta y viva. Conviértete, pueblo de Israel, conviértete de tu conducta perversa. ¿Por qué habrás de morir? Dios nos ama de forma perfecta. Nunca se apartarán de nosotros sus misericordias. Pero Dios jamás podrá bendecirnos si tomamos el camino del mal y de la desobediencia. Dios pone dos caminos delante nuestro, el camino ancho y el camino angosto. Pone dos puertas delante nuestro, la puerta ancha y la puerta angosta. Y deja a Dios que caminemos en el camino que nosotros escojamos, con las consecuencias diferentes que cada uno de esos caminos tiene. Este pasaje, el capítulo 7, y no te vayas, no te desconectes del mensaje, es un pasaje lleno de gracia. ¿Ah? ¿Cómo un pasaje lleno de gracia? Veo una familia que está siendo apedreada, que está siendo... ¿Cómo un pasaje? Déjame que te lo explique. Déjame que te explique dónde está la gracia de Dios en este pasaje. Dios, cuando uno mira el relato, todo el capítulo 7 entero, como si fuera una sola historia, como lo es, uno ve que Dios le dio a Acán y su familia múltiples oportunidades para arrepentirse y ellos no quisieron hacerlo. Esa es la gracia de Dios. La gracia de Dios es perdonar al que se arrepiente, no mirar para otro lado cuando hay un pecado, darle oportunidades al pecador para que pueda arrepentirse. Acán tuvo tiempo de arrepentirse cuando vio que el ejército volvió derrotado y que hubo muertos en el ejército. Él podría haberse arrepentido y haber reconocido de que el pueblo había caído en derrota por causa de su conducta, pero no lo hizo. Acán tuvo tiempo de arrepentirse junto a su familia desde la tarde del llamado de Josué hasta el otro día, toda una noche para pensarlo y actuar. El Señor le habla a Josué y le dice, para mañana haremos esto, toda una noche para pensarlo. Yo me imagino la tensión que hubo esa noche en todo el campamento de Israel. Me imagino a los padres hablando con sus hijos y preguntándoles, ¿vos hiciste algo? ¿Vos te quedaste con algo que no era tuyo? ¿Tomaste algo de Jericó? ¿Hiciste algo malo? Por favor, si cometiste un pecado, hay tiempo para confesarlo y arrepentirnos. Pero en la tienda, en la casa donde debía haber confesión, donde debía haber arrepentimientos, estaban pensando cómo hacer para pasar desapercibidos. Que nadie hable, que nadie diga nada, nunca podrán descubrirnos. Acán tuvo tiempo de arrepentirse la mañana del juicio, cuando apartaron su tribu y dijeron, la tribu de Judá para este lado. Yo me imagino que se miraron entre Acán, su esposa, sus hijos y dijeron, estamos en el horno. Nos descubrieron. Arrepintámonos. Yo creo que alguno de sus hijos le habrá tirado de la túnica a su papá Acán y le dijo, papá, por favor, decí que fuimos nosotros. Pero Acán endureció su corazón pensando de que Dios podía ser burlado. Dios podría haber dicho directamente, inclusive el día anterior, todo lo que está ocurriendo es por culpa de Acán. Pero una vez más Dios extiende su gracia y su misericordia, dándole tiempo a esta familia para que confiese su pecado. Vamos, Acán, tenés tiempo todavía, confesá tu pecado, podés ser libre, decí que fuiste vos, hacete cargo de esto. Pero él no quiso, endureció su corazón una vez más. Acán tuvo tiempo de arrepentirse cuando apartaron las familias.
Cuando venga la familia para aquí, venga este grupo, y ahí va Acán con su familia. Arrepentite, Acán, arrepentite, todavía estás a tiempo. La misericordia y el amor de Dios son incomparables, pero llega un día que Dios dice, basta. Su llamado al arrepentimiento, a volver nuestro corazón a Él, es hoy, no mañana. Acán tuvo oportunidad hasta que fue demasiado tarde, porque Dios mismo tuvo que exponerlo. En Hebreos capítulo 3 dice, cuando oigas su voz, no endurezcas tu corazón. Cuando oigas el llamado de Dios, no endurezcas tu corazón. Dios siempre da un tiempo de gracia para que podamos arrepentirnos antes de que nos lleguen las consecuencias de nuestras malas decisiones. Cada uno de nosotros se chocará un día con las consecuencias de sus decisiones. En algunos casos, tal vez tardará un poco más. En otros, tal vez tardará un poco menos, pero nadie quedará sin la recompensa merecida por sus decisiones. Los que bien hicieron recibirán bendiciones y vida eterna. Los que mal hicieron recibirán castigo. Los que creyeron y vivieron de acuerdo a su fe recibirán salvación eterna, pero los que rehusaron a creer al Señor, aún diciendo que creían, recibirán castigo eterno. Así funciona esta vida y así funciona la eternidad. Acán, es mejor el sufrimiento ocasionado por un pecado confesado que el sufrimiento ocasionado por un pecado encubierto. Es mejor el sufrimiento ocasionado por un pecado que se confiesa, la vergüenza, el dolor, no lo debería haber hecho. No importa, ese es un dolor mínimo comparado con el sufrimiento y las consecuencias de un pecado que ha sido descubierto. La historia del capítulo 7, cuando uno la lee a la ligera, pareciera que fuera una historia atroz, una historia de juicio, un Dios enojado que saca espuma por la boca. Sin embargo, cuando leemos toda la historia, vemos a un Dios amoroso, lleno de misericordia y de gracia, que sigue queriendo salvar a los pecadores, que sigue dándole esperanza a los pecadores, que sigue dándole tiempo a los pecadores para que se arrepientan de sus pecados. Claramente ninguno de nosotros puede levantar sus manos al cielo y reclamar salvación por nuestros méritos, por nuestras obras. Todos somos pecadores necesitados de la gracia y el perdón de Dios, pero ninguno de nosotros podemos burlar a Dios ni tampoco jugar con su gracia. Termino. Hay algo que está escondido en nuestras vidas y que es la parte oscura y oculta de nuestro ser. ¿Existe en nosotros una doble vida entre lo que somos aquí o lo que somos cuando nos encontramos con hermanos y lo que somos en casa, en el trabajo o en otro contexto? ¿Hay una contradicción en nuestra vida? ¿Existe algo oculto en nuestras habitaciones, en nuestra soledad, en nuestros momentos donde nadie nos ve? Dios nos está viendo. ¿Existe algo oculto en la tienda de nuestro corazón? Odio, resentimiento, rencor. Aún hay tiempo. Aún hay tiempo de quitarlo y de recibir la gracia y el perdón de Dios. El hecho de que estés en esta mañana o que estemos en esta mañana en este lugar significa de que Dios sigue extendiendo su gracia sobre nuestras vidas. El hecho de que en esta mañana podamos nuevamente escuchar un mensaje de esta característica es porque Dios nos sigue dando oportunidad de arrepentimiento. El hecho de que podamos escuchar el mensaje de esta mañana, este mensaje en esta mañana, es porque Dios nos está llamando a que volvamos nuestro corazón a Él una vez más. Una vez más. Dios está diciendo, no hace falta vivir así, no hace falta vivir con temor, no hace falta vivir ocultando, no hace falta vivir con temor al juicio. Yo quiero salvarte, quiero perdonarte y quiero extender mi misericordia sobre tu vida. Termino. El mensaje de esta mañana es en primer lugar a los que nunca se entregaron a Jesús de verdad. Aquellos que habiendo escuchado el mensaje del Evangelio muchas veces de verdad saben que nunca se entregaron al Señor, que están ahí, que se sienten cierto grado de simpatía con la fe cristiana, que sienten cierto grado de comodidad con el contexto cristiano, pero que nunca se entregaron de verdad. Esta mañana, mi hermano, mi hermana, te pido por el amor de Dios, no te vayas de este lugar sin haberle entregado tu corazón al Señor. Segundo,
Este mensaje es para los que están viviendo en pecado consciente y creen que nunca serán descubiertos. Todavía no fuiste descubierto, descubierta, porque Dios todavía está esperando que puedas correr a sus pies en arrepentimiento. Dios no puede ser burlado, mi hermano. Dios no puede ser burlado, mi hermana. Dios no puede ser burlado. Dios sabe, conoce tus secretos, mis secretos. Dios te conoce cuando nadie te ve. Dios me conoce cuando nadie me ve. No hay nada que podamos ocultar frente a Él. Si esa es tu realidad, si tenés un pecado oculto, si hay algo escondido en tu corazón, esta es una mañana hermosa para que corras a los pies del Señor. Y que corras a los pies, a la cruz del Señor, para recibir perdón y libertad de tus pecados. Pero también el mensaje es para los que están luchando con tentaciones, con pecados y necesitan fortaleza del Señor. Si miraste y codiciaste, no lo tomes. No lo tomes. Escapa rápido de eso, porque no hay vida, no hay bendición ahí. Dios no está ahí. Dios no está ahí. Que puedas escapar y que puedas recibir en esta mañana el aliento de su palabra para poder hacerle frente a todo lo que venga contra tu vida. Amén.